En los virreinatos había un virrey mandado por el rey de España. Como saben, el de México era el virreinato de la Nueva España, que era más grande del actual México. El virreinato de la Nueva España comprendía lo que es México, más la Capitanía General de Centroamérica, de Guatemala se llamaba, que es lo que ahora es Centroamérica, y los estados por el norte de Texas, California, Nevada, Utah, Colorado, parte de Wyoming y parte de Kansas. Todo eso pertenecía a la Nueva España. Una vez la independencia, se va a España, se van los virreyes, queda México independiente, con Agustín de Iturbide, el primer gobernante, y inmediatamente empieza la conspiración de esta que vamos a hablar. Empieza la conspiración por parte de los Estados Unidos y de Inglaterra, que son países del liberalismo, de la masonería, y que quieren arrebatar a toda Iberoamérica muchos territorios, ¿no? Es la política del destino manifiesto, que aplican todavía hoy los norteamericanos. El destino manifiesto fue una política inventada por Calvino. Juan Calvino fue uno que inventó una iglesia en el siglo XVI. Este Juan Calvino impuso una dictadura en Suiza calvinista y expandió su religión por Europa. Pero una vez que en Europa peleaba, se vienen con los primeros colonos de Estados Unidos en 1620, viene la ideología religiosa del calvinismo. Y el calvinismo no es otra cosa que el destino manifiesto, que dice Calvino, según él, que los territorios que no son aprovechados por los pueblos deben ser ocupados e invadidos, ¿no? Y la va a llevar a cabo los Estados Unidos. Ellos dicen que hacia el sur hay mucho territorio y es cuando van a avasallar a México, como saben, ¿no? Es cuando va a pasar lo mismo en otros virreinatos. El virreinato de la Nueva España, que era México con Centroamérica, el virreinato de Nueva Granada, que era lo que hoy es Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Ahí había otro virrey. El virreinato de Lima, que era lo que ahora es Perú y Bolivia, y la Capitanía General de Chile. Y el virreinato del Río de la Plata, que es lo que ahora es Argentina, con Uruguay y Paraguay. Esos eran 4 virreinatos, todos de habla hispana y de origen español e indígena, del mestizaje. Entonces, el destino manifiesto de los Estados Unidos dice que somos como ciudadanos de tercera y que entonces se nos puede invadir y arrebatar los territorios. El primero que va a sufrir eso va a ser México. Una vez que se independiza, el nombre, bueno, es México, luego viene la República Mexicana con Guadalupe Victoria, la primera constitución republicana, porque Iturbide es derrocado, Agustín de Iturbide, se acaba el Imperio Mexicano y empieza la República. Y enseguida, desde el sur, una vez que Iturbide es derrocado, las influencias de los Estados Unidos hacen que Centroamérica, países hermanos de Centroamérica, se separen de México. La Capitanía General de Guatemala se separa completamente de México, pero luego, no contentos, estos conspiradores hacen de ese país 5 países pequeñitos, que son Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Panamá no, Panamá era todavía de la Gran Colombia. Entonces, la política de ellos es echar a pelear entre hermanos. Para debilitar un país no hay otra cosa que provocar guerras civiles. En el virreinato todos estábamos unidos en torno a que éramos pueblos indígenas, mestizos, españoles o hijos de español, que se les llamaba criollos. Y nos unía la lengua, nos unía la religión también. Entonces es ahí donde van a pegarle. La lengua no tanto, pero la religión sí, van a empezar a perseguirlo en el siglo XIX. Se divide al pueblo mexicano, lo mismo que a los otros pueblos de Hispanoamérica, entre liberales y conservadores. Y yo le doy armas a este, yo le doy armas al otro. El caso es provocar guerras civiles y que se maten entre ellos.
y el que sale ganando es el poderoso imperialismo yanqui y el británico. Entonces, en el siglo XIX tenía mucha influencia ya Inglaterra aquí también. Tanto así que, por ejemplo, Venezuela, hoy todavía reivindica el gobierno de Venezuela un pedacito de la Guayana británica hasta el río Esequibo. Ahí en el virreinato llegaba la frontera entre España, los virreinatos españoles e Inglaterra. Pero en 1830 y tantos, ahí en el libro lo digo, descubren oro en el río Yuruari. Y los ingleses, mientras los venezolanos peleaban entre sí, azuzados por la conspiración, había guerras civiles, entonces avanzan, se están robando un pedacito de Venezuela. Llegan hasta el río Yuruari porque habían descubierto oro para robarse ese oro. Mientras que la frontera estaba en el río Esequibo, que es lo que Venezuela reivindica hoy, que tiene la frontera debe ser en el río Esequibo, que todavía lo reivindica, ¿no? Pero enseguida esa Guayana, hace un año aproximadamente, volvieron a reivindicarlo. ¿Y qué hizo la Guayana? Pidió ayuda a Inglaterra. Inglaterra mandó barcos para impresionar, ¿no? Para que no avanzaran más. Pero vamos a enfocarnos más a México, que es en 1836 los gobiernos seguían peleando entre sí. Digo, unas veces liberales, otras veces conservadores. Por ahí andaba Santana, Gómez Farías, que eran liberales. Estaban también Gómez Pedraza, todos estos que han estudiado en la historia. Y los tejanos, o sea, Texas era una provincia muy rica de México. Por eso es justo que los mexicanos vayan a trabajar allí a Texas y a recuperar esa parte, porque eso fue de México. Texas empieza a ser invadida por emigrantes anglosajones, es decir, al revés de lo que pasa ahora, ¿no? Ahora van los hispanos, los mexicanos, allí a trabajar, pero entonces no, entonces eran ellos los que venían a invadir. Emigrantes anglosajones, protestantes, venían a ocupar las tierras de Texas, porque entonces no había bien definida una frontera y había pocas tropas allí en el norte. Desde que se había ido España había tropas mexicanas, pero muy pocas. Entonces entraban también de forma ilegal los angloamericanos que hablaban inglés y empezaban a ocupar lo que ahora es Texas. Entonces llega un momento en que el gobierno de México dice: ya está bien que están llegando inmigrantes, están imponiendo su idioma inglés, el inglés. Y es cuando una parte de la población de Texas, ya británica, se declaran rebeldes y dicen: vamos a proclamar la independencia de Texas. O sea, primero la migración anglosajona y después proclaman ellos la independencia de Texas. O sea, se separan de México. Como saben, allí se mandó tropas para aplacar esa rebelión. Allí fue Santana, fue el otro general Vicente Filísola, pero los dos eran traidores y los dos reciben la orden de las logias de Estados Unidos de que México tenía que perder Texas y se dejan ganar las batallas. Como saben, estuvo la batalla del Álamo. Aquí hay una acuarela en este libro atrás, en el libro se habla de él. Este es el Álamo, el convento franciscano del Álamo. La caballería mexicana van de rojo, la bandera de México, y los tejanos, que no eran tejanos en realidad, eran anglosajones que habían invadido Texas. Se proclama la independencia y ahí empieza la primera guerra de Texas. Hay que decir también que hubo unos poquitos mexicanos que se apellidaban González, Fernández, que hablaban español, que traicionaron a México y se unieron a estos, aunque los anglosajones los despreciaban por su racismo, ¿no? Pero se unieron también a los rebeldes de Texas. Entonces la conspiración está en que en Texas Santana se deja ganar, estaba prisionero del enemigo, y todo el mundo que está en el ejército sabe que cuando un general prisionero te da una orden, cuando está prisionero ya no la debes de cumplir. Sin embargo, Santana le dio la orden al general Filísola de que se retirara de Texas hasta el río de las Nueces. Ojo, he dicho el río de las Nueces, no el río Bravo, porque la provincia de Texas terminaba más arriba. Sí, el río de las Nueces, que está a la altura de Corpus Christi, la ciudad de Corpus Christi. Ahí terminaba la provincia de Texas desde el virreinato.
Pero los yanquis dijeron, no, la provincia de Texas termina en el río Bravo, o Río Grande del Norte. O sea, todavía querían un pedazo más de México. Y entonces Filizonov se retira más abajo de ese río, obedeciendo a Santana cuando sabía que no debía de obedecer. Pero las logias le indicaban eso. El caso es que Texas medio se separa, pero México no lo reconoce. Estamos en 1836. Una vez que se separan, se anexan en 1846 a los Estados Unidos, lo cual que el gobierno mexicano protestó. Y con ese pretexto de que protestó, los norteamericanos inician la Segunda Guerra, la de invasión de 1846. Rápidamente cruzan ya no solo el río de las Nueces, sino el río Bravo, y se dirigen hacia Tamaulipas, por un lado. Luego, por el otro lado, van hacia California, que estaba todavía allí también el gobernador mexicano. En California hay resistencia, hay un joven que a mí siempre me ha extrañado por qué los gobiernos de México no tienen ni una calle ni un monumento. Este joven se llamaba Cérvulo, de servir, Cérvulo Varela. Reorganizó a varios jóvenes californianos y recuperaron California, San Diego, Los Ángeles para volver a ser mexicanos. Habían sido invadidos ya por los yanquis, habían desembarcado en el puerto de San Pedro, y este joven que no tiene ni una sola calle, nadie lo recuerda, un héroe mexicano, defendió California para que siguiera siendo México. Cérvulo Varela, en el libro lo nombran. Hubo otros también, y en Nuevo México pasó lo mismo. Un grupo de jóvenes, Diego de Archuleta y otros, se rebelaron contra los yanquis que habían invadido también lo que ahora es el estado de Nuevo México. Entonces los yanquis no solamente, sino que siguen la guerra hasta llegar a la Ciudad de México, invaden todo el territorio. Santana se deja ganar en la angostura, y así, poco a poco, con la ayuda traidora de algunos, digamos, mexicanos, yo les llamaría antimexicanos, pues van ganando territorio hasta que llegan a la capital. Como saben, ya lo han estudiado en la historia, las batallas de Churubusco, otras batallas de Molino del Rey, donde la infantería mexicana resistía muy bien, pero llegó ahí un traidor que sí tiene calles, se llamaba Juan Álvarez, conocido como la Pantera del Sur, que era cacique de Guerrero. Se dejó ganar la batalla del Molino del Rey con la caballería mexicana, que la tuvo quieta. Se dejó ganar por órdenes de las logias, y entonces los americanos entraron a la Ciudad de México. Esa fue parte de la conspiración para que México perdiera. Se quedaron en el 46 durante 2 años las tropas norteamericanas, se quedaron ocupando México, y luego firmaron el Tratado de Guadalupe Hidalgo diciendo: hasta que no me cedas los territorios del norte, o sea, lo que hoy conocemos, California y Texas y Nuevo México y Arizona, no me voy de México. O sea, no fue una compraventa como le han hecho creer a la gente, fue una cesión a punta de pistola. No me voy hasta que no me cedes. Entonces, en el tratado el presidente de entonces, que se llamaba Manuel de la Peña y Peña, también obediente a las logias, decidió, sin consultar al Congreso mexicano, ceder esos territorios. También tuvo algo que ver Santana, pero no tan directamente como lo ponen. Entonces es cuando las tropas americanas, el 2 de febrero de 1848, ponen en libertad a los que tenían presos, entre ellos a muchos del batallón de San Patricio, que eran irlandeses emigrantes que habían ido a Estados Unidos a trabajar, y los americanos les habían dicho: ¿queréis la nacionalidad? Enrolaros en el ejército americano y vais contra México. Bueno, estos emigrantes irlandeses se dieron cuenta, cuando iban en el ejército americano, de que los mexicanos eran católicos como ellos, y entonces deciden desertar y se pasan al lado mexicano, y ahí estuvieron defendiendo la Ciudad de México, el famoso batallón de San Patricio. San Patricio es el patrón de Irlanda. A estos luego los torturaron y los asesinaron a muchos, otros los pusieron a picar piedra, hasta el año 48, que se retiraron y los dejaron en libertad. Muchos se quedaron aquí a vivir, se casaron con mexicanos y aquí se quedaron apellidos irlandeses, ¿no? El caso es que la conspiración había triunfado del imperialismo yanqui. Se habían quedado con todos estos estados que conocemos ahora, muy ricos, sobre todo California. Es el estado más rico, es más rico que todos los Estados Unidos. Tiene oro, tiene plata, tiene pesca,
un montón de trabajo del campo, como saben, donde van a trabajar hay muchos mexicanos. Ese estado podría ser una república independiente de lo poderoso que es, digo, el estado de California. Entonces la conspiración del imperialismo yanqui, que también es sionista, porque detrás de ellos actuaban controlando los bancos los sionistas, normalmente de religión judía, pues van arrebatándole a México, todo eso viene en este libro. Y después viene la conspiración no solo contra México, sino Centroamérica, como hemos dicho antes, la dividen en 5 países pequeñitos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Es parte de la conspiración. Estados Unidos e Inglaterra no querían 4 países grandes, como había dejado España. Querían 20, hicieron 20 naciones divididas, que son lo que hoy conocemos como todas las naciones: Perú, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay. 20 naciones divididas entre ellos, entre luchas de izquierda, derecha, Partido Liberal, Conservador, para poderlos manejar a su antojo, como pasa hasta el día de hoy. Hoy ya no necesitan tanto invadir, de vez en cuando sí invaden, pero lo controlan todo por medio de la economía. Es decir, yo te presto y te presto. Y tú, como me debes mucho, tienes que obedecer y llevar la política que yo te dicte. Eso es el destino manifiesto, que yo te dicte desde Estados Unidos. A veces dejan que gane un gobierno socialista, comunista, como ha pasado en Cuba, pero todo eso también les conviene a ellos, porque luego arruinan el país y luego ellos vienen a rescatar. Ellos dicen rescate. Rescate es un préstamo nuevo, con muchos intereses. Normalmente, si yo voy a un río y me estoy ahogando y viene alguien, usted o usted, y me están rescatando, me sacan del agua porque me estoy ahogando, pues un rescate no se cobra. Me has rescatado, me has ayudado. Sin embargo, aquí la palabrita rescate hoy en día significa que te voy a prestar 100 millones de dólares para rescatar tu economía, pero me vas a pagar los consiguientes intereses. Eso no es un rescate, pero lo han disfrazado. El rescate, alguna vez habrán oído en la televisión, este país recibió un rescate. ¿De quién? Del Banco Mundial, del Fondo Monetario, que son los sionistas, los dueños de esos bancos, que están en Estados Unidos. Mucha gente cree, es que la deuda es con Estados Unidos. No, la deuda es con un grupito de particulares que tienen sus bancos en los Estados Unidos. Y esos particulares son los sionistas. Y el gobierno de Estados Unidos solo hace de aval entre cuando México le pide 100 millones de dólares de préstamo, o Paraguay o Argentina, el gobierno siempre hace de aval con el de Estados Unidos. Pero en realidad el que está haciendo la transacción son los particulares, que son los sionistas, que por medio de la economía dominan y conspiran, porque luego tienen que aprobar leyes que ellos quieren que se aprueben en el país. Entonces vemos que Centroamérica también se separa. Luego vemos que se independiza la Nueva Granada, se separa por un lado Venezuela, forma una república independiente, Colombia es otra, Ecuador es otra, y más tarde en 1901 se separa Panamá. ¿Por qué? Ya lo saben, por el canal de Panamá. Los yanquis ambicionaban el canal y Colombia no le permitía eso. El Senado de Colombia había dicho que no. Y entonces el presidente estaba entonces Teddy Roosevelt, porque son dos Roosevelt. El primero y luego fue el Roosevelt de la Segunda Guerra Mundial. Y ese despectivamente dijo que no nos dejan hacer el canal, los colombianos. Pues no vamos a permitir, con todo el desprecio que usan, que un grupo de conejos, dijo, nos vayan a impedir nuestros planes y nuestras empresas. Así dijo Teddy Roosevelt, el primer Roosevelt, hacia 1901-1902. Y efectivamente, ellos mismos preparan una guerrita. Había un grupito pequeño en Panamá, como siempre hay por ahí, que son ignorantes, y les dicen, vosotros debéis ser independientes de Panamá, digo de Colombia. Y entonces les financian, porque no te regalan nada, te financian las armas en un principio, pero luego te las cobran. Y Panamá empieza una guerra para separarse de Colombia, que luego sería con los que tratarían los yanquis para hacer el famoso canal de Panamá. Entonces Colombia manda barcos y tropas para reprimir a los separatistas, pero los americanos también mandan sus barcos
y le amenazan al gobierno de Colombia: como uno de tus barcos le pegue o le roce a uno de los míos, te declaro la guerra. Entonces, así logran que los separatistas panameños se separen. 1904. Una vez separado, enseguida empiezan los tratados para quedarse con el canal de Panamá, los yanquis. Y se lo quedaron hasta el año 2000. Porque firmaron un tratado que hasta el 2000. Y en el año 2000 se lo devolvieron a Panamá. Pero ese canal estuvo dando beneficios a Estados Unidos, lo controlaban ellos. Y no solamente el canal, eran 10 kilómetros a la derecha y 10 kilómetros a la izquierda, que era como territorio yanqui. Yo estuve en Panamá de visita en aquellos años que todavía el canal era de los yanquis, y efectivamente era como pasar la frontera. El canal todo era controlado por el ejército yanqui, policía yanqui, y hasta que en el año 2000 ya lo devolvieron porque terminó el tratado. Ahora ya hemos visto cómo nos dicen en la televisión que el presidente Trump ha dicho que él va a recuperar el canal de Panamá, como diciendo que es para ellos, ¿no? Como también ha dicho de la isla de Groenlandia o Canadá y cosas así, ¿no? Las locuras del imperialismo yanqui. Ellos quieren tener el canal de Panamá también otra vez, no se han conformado con que lo tuvieron durante casi 100 años, ¿no? El caso es lo que vemos, la conspiración contra todos los países hermanos. Y nos han ido ganando, ¿por qué? Porque hemos estado divididos, siempre divididos. Primero golpearon a México, le robaron esos territorios, México estuvo solo. Luego golpearon Centroamérica, los separaron y Centroamérica estuvo sola. Luego fue a Colombia, le golpearon, le quitaron el canal y Colombia estuvo sola. Por estar desunidos, nos han golpeado mucho mejor el imperialismo, la conspiración yanqui. Seguimos bajando y está Perú, que lo separan de Bolivia con una guerra en 1838. Perú-Bolivia se había quedado unido. Chile ya lo habían separado antes, pero Perú-Bolivia estaban unidos y al final también los separan, pero por las conspiraciones yanquis e inglesas, por intereses de las minas, el salitre que hay allí en Bolivia y eso. Lo manejaban, curiosamente, la empresa salitrera la manejaban unos millonarios de origen judío-americano. Estuvieron manejándola hasta bien entrado el siglo XX, creo que no sé si todavía tienen algo de eso. La empresa salitrera de Bolivia. Y luego, como saben, del último virreinato, que era el Río de la Plata, Argentina, Paraguay y Uruguay. Paraguay se separa el primero. Enseguida de la independencia se separa Paraguay y hacen un país aparte. Luego están unidos todavía Argentina y Uruguay, pero azuzan a Brasil para que se quede con Uruguay. Hay una guerra entre Argentina y Brasil. Al final, después de unos años de guerra, Brasil quiere la paz, intervienen los yanquis y dicen: bueno, mira, Uruguay ni para ti ni para mí, que se quede independiente. O sea, era una forma más de romper, de hacer países pequeñitos, inmanejables. Todo eso era la conspiración yanqui, que utilizaba su ideología del destino manifiesto y sobre todo las logias masónicas. Ellos ponían presidentes masones en estos países recién la independencia y la masonería traicionaba a los países. Tenemos el caso de que Bolívar, cuando hace la independencia de Venezuela y Colombia, él había sido masón y conocía todo esto, y entonces él dijo: la solución de nuestros países es hacer un solo país de todos los virreinatos. Y hubo una junta en Panamá donde se reunió Bolívar para hacer una unión desde México hasta Argentina. Solamente así, estando unidos, podríamos hacerle frente a la conspiración yanqui. Pero rápidamente los yanquis mandaron sus agentes y algunos traidores que había también alrededor de Bolívar, boicotearon esa conferencia de Panamá para que no nos uniéramos. O sea, Bolívar se daba cuenta de esto. Luego él se arrepintió de la masonería e incluso la persiguió cuando se convirtió en dictador en Colombia. Le quisieron derrocar, asesinar ellos, y les persiguió. Ahí empezaron las dictaduras militares, cuando Bolívar empezó a combatir a todos estos. Pero ya el daño ya estaba hecho. Se habían creado, de aquellas 4 naciones poderosas con virreyes, se habían creado 20 naciones, pequeñas y manejables, sobre todo por medio de la economía.
y que eran invadidas cuando a Estados Unidos le daba la gana. Así pasa todo el siglo XIX, pero todavía no se conforman con el territorio. Entonces, en todos los virreinatos, los indígenas conservaban sus tierras comunales. Es decir, la tierra comunal estaba a las afueras de los pueblos, tierra comunal, o los caracoles, que se llamaban todavía por ahí. En Michoacán he visto yo barrio del Caracol, recordando aquellas tierras comunales de los indígenas, que en el virreinato se las habían respetado. Los virreyes decían: los indígenas que trabajan en su tierra, que no se meta ahí ningún español, tienen autonomía, tienen sus jefes y sus alcaldes, y luego iban los productos a venderlos a los mercados y a las alhóndigas, que se construyeron en el virreinato precisamente para eso. Entonces, los indígenas amaban su tierra comunal, la trabajaban, lo único que no la podían vender si se iban del pueblo, era de todos, comunal, ¿no? Y eso aguantó durante el virreinato. Incluso hubo escrituras todavía con el sello de los virreyes en las que decían: esto es tierra comunal, tierra de indígenas, donde ningún español podía entrar. Y así aguantaron las tierras comunales después de la independencia. Lo curioso es que en Sudamérica hubo indígenas que no se quisieron unir a la guerra de independencia. Tenemos en Colombia Agustín Agualongo, tenemos en Perú Antonio Huachaca, en Chile Juan Mariluán y algunos otros que les invitaban los criollos y los mestizos a la independencia, y ellos decían: no, porque mira, con la España tenemos nuestras tierras, después quién sabe. Es más, aquí el mismo cura Hidalgo, cuando estaba ya llegando a la Ciudad de México, había vencido la batalla del Monte de las Cruces, ahí cerca de Toluca, pasó por el Valle de Toluca y allí había muchísimos indígenas. El cura Hidalgo les invitó, había miles, y les dijo: únanse al ejército insurgente porque vamos a tomar México, vais a vivir mejores. Pues la sorpresa que no. Los indígenas del Valle de Toluca le dijeron al cura: no, por si acaso no, tenemos nuestras tierras comunales, quién sabe si luego nos las respeten. Como luego pasó, que no se las respetaron. El caso es que el cura llegó a la Ciudad de México con 80.000, un ejército de 80.000, gente que había sacado de prisiones y otros. Y cuando ya vio la Ciudad de México se espantó un poco, porque dijo, vieron la majestuosidad de esa ciudad, y le dijo Ignacio Allende y Aldama, que eran militares del ejército virreinal que se habían unido a Hidalgo. Le dijeron: espere, señor Hidalgo, si tomamos México, mucha gente que había sacado de prisiones van a saquear las casas tan bonitas que había en México. ¿Y qué va a pasar? Muchos van a robar la plata, el oro, y van a decir: adiós, mi guerra ya ha terminado, y me cobro y me voy. Y de 80.000 nos vamos a quedar en 40.000 o menos. Entonces van a venir soldados como estaba San Luis Potosí, como estaba el general Calleja, el famoso Calleja era el capitán general de San Luis Potosí, y nos van a destrozar. Entonces no conviene tomar ahora la Ciudad de México, y se fueron para Guadalajara. Bueno, primero para Morelia, luego Guadalajara, Morelia, que se llamaba entonces Valladolid, que luego se le cambió por Morelia, por Morelos. Tomó Guadalajara, y allí en Guadalajara, pues, bueno, no saquearon algo y tal, y mataron también a muchos españoles que estaban casados ya con mexicanas y que sus hijos eran mexicanos. El caso es que de Guadalajara los localizó y fueron a por ellos, y tuvieron que salir de Guadalajara hacia Aguascalientes. En Aguascalientes no quiso entrar y se fueron para el norte, y en el norte un general criollo, Elizondo, le traicionó y lo entregó, y fue preso, como saben, a Chihuahua, y en Chihuahua fue juzgado y condenado a muerte y fusilado en Chile. El caso es que siempre hay conspiración, desde la época de los romanos, incluso antes, siempre ha habido conspiraciones. Porque luego hay gente que dice: es que sois conspiranoicos, como riéndose. No, conspiraciones ha habido desde la época de los persas y de los romanos. La conspiración para matar al mismo Jesucristo. Pero volviendo al tema, las tierras comunales. Ya estamos a mitad del siglo, y entonces, no contentos los norteamericanos, dicen: México todavía, a pesar de que le han mutilado los estados del norte, a pesar de eso, quieren acabar con el campo. ¿Qué es el campo? Muy importante, es lo que nos da de comer. El campo nos da de comer. Entonces hay que acabar con las tierras comunales.
y en una logia de Nueva Orleans se escriben las leyes de reforma en un borrador. Luego se las pasan a este, ¿cómo se llamaba? El que estaba con Juárez, era, ya no me acuerdo ahora, el Valentín Gómez Farías. Se las pasan a Gómez Farías, las traduce del inglés y llega a Juárez, que era el presidente, y las pone en vigor. ¿Y qué decían esas tierras? Digo, esas leyes de reforma, muchas cosas, ¿no? Para la Constitución mexicana, pero decía que todas las tierras comunales pasarían a ser propiedad federal. Y entonces es cuando los indígenas protestan y dicen, pero ¿cómo es posible que un presidente indígena nos haya hecho esto? Porque estaba obedeciendo a la conspiración. Y es cuando empieza la pobreza de ellos, porque se desperdigan por todo México. Unos van a la capital a estudiar, a trabajar a las capitales, y ya el campo empieza a dejar de producir. Y enseguida llegan gente de Estados Unidos, españoles, franceses, y empiezan a comprar esas tierras comunales por nada, por 4 pesos. Y en esas tierras comunales empiezan a crecer las grandes haciendas famosas del Porfiriato, que luego serán Don Porfirio. Pero los Estados Unidos estaban contentos, y ya estamos empezando a quebrar el campo mexicano para que no produzca. Y entonces, ¿a quién hay que comprárselo? Pues obviamente a ellos. El último tratado que decía eso fue Salinas de Gortari, que firmó el TLC famoso, por el cual se le comprarían más productos del campo a los Estados Unidos. O sea, es una especie de dependencia de comer, de que si no me obedeces, si me declaras la guerra, no te vendo las papas, jitomate y frijol, y te vas a morir de hambre. Alguno dirá, bueno, ¿lo tenemos en México? Sí, lo tenemos, pero no es suficiente para 130 millones que somos ahora. Es lo que está pasando ahora en España. Están quebrando el campo español, están protestando los campesinos con tractoradas, con tractores, cerrando carreteras, porque el gobierno de Sánchez está diciendo que hay que comprar los productos del campo. Qué curioso, a Israel, a Sudáfrica y a Marruecos, son países de África, y que el campo español déjenlo ahí, que se vaya muriendo. Es una forma de tener control, la conspiración contra Iberoamérica, que también es España, ¿no? Antes la pesca era libre, podían salir a pescar los barcos cuando les diera la gana. Hoy no. Hoy en Europa, la Unión Europea dice que solamente pueden pescar 15 días al mes. Y los otros 15 días, pues los pescadores están nada, tocándose las narices o jugando a las cartas y dejando de ganar dinero. Que dice la Unión Europea que porque que nos estamos comiendo muchos peces, y que la ecología dice que hay que dejar que nazcan más peces porque si no nos lo acabamos. Entonces son cuentos, historias. Llevamos siglos sin esas leyes mordaza, donde se ha pescado y se han sacado pescado para todo el mundo, en las costas de México, en las costas de España y de Europa, y no ha pasado nada. Pero ahora dicen que en pro de la ecología que no se puede pescar, y entonces hay muchos pescadores también ahí en España desesperados, porque solo trabajan 15 días. Y luego el gobierno, ¿qué hace? Dar subsidios y paguitas, pero esos subsidios no son gratis, salen de los impuestos, y cuando no hay impuestos, ¿qué hace? Pone la mano, ¿a quién? Al Banco Central Europeo, que son los sionistas en Europa. Entonces el caso es endeudar las naciones, con una excusa u otra, como ha pasado la deuda también de México, ¿no? Pero siguiendo en el siglo XIX, una vez que las tierras comunales pasan a propiedad federal, pues surgen las haciendas del Porfiriato, que las venden también pasa con las tierras de la iglesia. Los conventos pasan a ser, como saben, hasta el día de hoy es propiedad federal. Y alguno dice, pero yo veo que en la catedral esto están diciendo la misa. Sí, claro, el gobierno le está prestando la catedral a los curas, a los sacerdotes, para que digan su misa, pero sigue siendo propiedad federal. Y si en un pueblo hay un cura que se rebela contra el gobierno y que habla mal, entonces esa iglesia de ese cura sí se la quitan y dicen, va a ser un campo de fútbol, o va a ser una escuela o un museo. Como he visto yo por ahí, muchas antiguas iglesias ya son museos o son secundarias y cosas así. Entonces es otra forma de control, ¿no?
Así pasa todo el siglo XIX, luego peleando entre mexicanos liberales y conservadores, como saben, las guerras de Juárez, Maximiliano, los conservadores, y luego por fin viene un periodo de paz. El general Porfirio Díaz, cuando muere Juárez, le da un golpe de estado a Sebastián Lerdo de Tejada y logra el poder. Porfirio Díaz también era liberal en un principio, era liberal incluso masón, pero él se dio cuenta de todo esto y impuso la dictadura militar. Como saben, que en México empezó a subir, que sí, que se fusilaba gente, sí, también, pero hoy en día también se mata gente en las democracias y no pasa nada. Pero era la forma de acabar con los bandidos, que estaba todo México lleno de bandidos en los caminos, que no podías viajar. Entonces el general Díaz los va eliminando. En sus 35 años de régimen alternó sus 4 años con el general Manuel González, pero luego le devolvió el poder. Y así, eso ya no era conveniente a la conspiración. Estados Unidos se molestaba por la política de Díaz porque dice, es que nosotros queremos que México esté mal y pidiéndonos. En cambio, el general Díaz ya no pedía porque estabilizó la economía. Es más, ahí hay un libro antiguo de esos usados que dicen, cuando el peso valía igual que el dólar. Cuando fue, en tiempos del general Díaz, el peso era un peso por un dólar, fíjense. Ahora estamos a 18.000 pesos. Se acordarán los más mayores que en tiempos de Salinas se le quitaron tres ceros a la moneda. Entonces en realidad tendríamos que ser 18.000 pesos por un dólar. Al quitarle 3 ceros, pues ha quedado en eso, 17, 18 por un dólar. Pero en realidad es una forma de engañar. Y el siglo XX, como ya no interesaba a los Estados Unidos que México prosperara, preparan la revolución. Francisco Madero, ingenuo el hombre, creía que lo mejor para México era empezar con la democracia, quitar a Díaz. Es apoyado por los yanquis, pero ya hemos dicho que los yanquis no se casan con nadie. Hoy te apoyan y mañana, si no les obedeces, te matan ellos, como sucedió con Madero, ¿no? Madero, el que lo eliminó, en realidad fue el embajador norteamericano Henry Lane Wilson. Usaron a Huerta y usaron a otros, al mayor Cárdenas, a todos esos sí los usaron para hacer el trabajo sucio, pero el que dirigía por atrás fue el embajador Henry Lane Wilson, verdadero autor intelectual del asesinato de Madero y Pino Suárez. La conspiración seguía actuando desde Estados Unidos. Luego, como saben, la invasión a Veracruz. La invasión a Veracruz porque Huerta dio el golpe de Estado, pero Huerta tampoco era manejable. Los Estados Unidos y los embajadores yanquis querían también manipular a Huerta y Huerta no se dejó. Y es cuando le preparan la invasión al puerto de Veracruz en 1914. Allí el pueblo defendió Veracruz. Entre ellos hubo muchos comerciantes españoles que tomaron los fusiles para defender a México. Porque normalmente el español que viene a México se integra, se casa con la mexicana y se siente también mexicano. Esa es la historia del español de México, que se suele decir, que solemos decir, México mágico, porque te atrapa. Ya no vuelves, o vuelves a España de visita a ver a tus papás, pero normalmente te quedas aquí, te has casado aquí, tus hijos nacen mexicanos. Y aquellos comerciantes del 1914 defendieron a balazos a Veracruz, a México. Y además luego decían, es que el español tiene un negocio, tiene una ferretería que no sé si claro, pero mañana, cuando el español muera, ese negocio va a ser de un mexicano o de 2, sus hijos que han nacido en México. Entonces todo queda para México. No es lo mismo que los sionistas. Los sionistas suelen ser de religión y raza judía. Ellos no se casan con alguien que no sea judío. Raro, puede haber alguno, pero normalmente la doctrina de los judíos es no casarse, no mezclarse con otros pueblos. Entonces, cuando un judío tiene un negocio, como tienen muchos aquí en México, ese negocio muere el judío y sigue siendo de su hijo judío y su nieto judío. Y siempre será de judíos, y ellos normalmente no se sienten del país donde han nacido. El judío no se siente mexicano, nada más que cuando le conviene. Pasa lo mismo en España, no se sienten, o en Francia. Ellos son exclusivamente judíos y trabajan para la venida dice que el Mesías ya vino, que fue Jesucristo, pero ellos no lo reconocen. Y muy claro dice la Biblia, le dije de Jesucristo a los judíos, vosotros
no me reconocisteis a mí, yo que vengo en nombre del Padre, pero sí vais a reconocer a otro que vendrá en su propio nombre, que vendrá siglos después, que va a ser el anticristo, que yo creo que ya no tarda en aparecer. Y el anticristo va a venir en un trono de oro, en un dominio de la economía mundial, que es la que tienen estos señores, los sionistas. Ese va a ser el anticristo que va a dominar el mundo como estamos viendo, ¿no? En la economía. No hay país que se resista. Por ejemplo, ahora en España hubo protestas del presidente Sánchez de izquierda por la cosa de que estaban asesinando a los palestinos, cosa que es cierta. Pero empezó a querer boicotear a Israel y enseguida varios judíos españoles le empezaron a decir, pues si hace usted eso, mire, esta empresa es nuestra, y esta otra empresa es nuestra, y esta que produce piezas militares para el ejército es nuestra. Así que si usted, le vamos a cortar esos suministros. Y hablaban en la televisión española periodistas diciendo, pero qué loco es este Sánchez, que está queriendo atacar a Israel, y los judíos españoles le estaban ya boicoteando. Y pasa lo mismo en Estados Unidos, que es el presidente de Estados Unidos, es un lacayo de Israel. Por eso vemos esta guerra. Cuando le dicen hay que ir a la guerra, todo el esfuerzo norteamericano es para defender a Israel. Aunque luego Israel le da una patada, porque no se casan con nadie, como ya pasó en otras épocas, en el 67, cuando bombardearon un barco norteamericano, los mismos israelíes que estaban escuchando cosas, ¿no? El caso vemos que va hacia un dominio universal de la economía, y son estos señores. Ya no es una nación, sino un grupito de particulares que están incrustados en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia y en algún que otro país, pero ellos manejan la economía mundial, y ellos van siempre a defender a Israel. Tibiamente a veces hacen una condena de lo que está pasando con los palestinos, pero en el fondo nada, no hacen nada por evitar que sigan asesinando gente. Ahora está lo de Irán, pero vamos a volver a Iberoamérica, que es el continente hermano que nos interesa más, ¿no? Como saben, México, muere Madero, luego Huerta tampoco se deja manipular, y también Huerta es derrocado, y así van sucesivos gobiernos. Calles, Obregón, Carranza. Obregón es de los que ya empieza a hacer un tratado famoso de Bucareli, un tratado traidor. Álvaro Obregón, en ese tratado decía que México nunca fabricaría máquinas de tren, ni aviones, ni motores de aviones. Todo se le tenía que comprar a los Estados Unidos. Ese tratado fue firmado en el año 22 y tenía vigencia de 100 años. Apenas ahora ha caducado el tratado ese. Pero ahora muchas veces dice, igual sale más barato comprar las máquinas de trenes o los aviones a Estados Unidos o a otro país que fabricarlos nosotros. Me contaba un señor que en gloria esté, en Aguascalientes, que él trabajó en Ferrocarriles Nacionales de México en Aguascalientes, que a ver que es una base importante de trenes, y dice que un día en sus ratos libres, allá por el año, en tiempos de López Portillo, ellos con piezas de desecho fueron construyendo una máquina de tren, y vino López Portillo a visitar Aguascalientes, y allí el director de Ferrocarriles de Aguascalientes le dijo, mire, el pueblo mexicano también sabemos hacer máquinas, ya ve que esos tratados raros ocultos no nos dejan. Y que López Portillo, cuando vio la máquina hecha por los obreros mexicanos, se enfadó, en vez de aplaudirles, no, se enfadó y le dijo rápidamente, destruyan a esa máquina. ¿Por qué hace? Y la gente no sabía por qué esa reacción del presidente. Pues porque él sí sabía los tratados de Bucareli, de que estaba prohibido que México construyera sus máquinas de ferrocarril, motores de aviones y alguna otra cosa, que eso todo se le compraría a los Estados Unidos. López Portillo lo sabía y dio la orden de destruir esa máquina antes de que se enterara el embajador yanqui de que se había construido aquí una máquina, ¿no? O sea, para que vean la conspiración del imperialismo, no solo en el mundo por los sionistas, sino también en estos casos de la economía de México, ¿no? Y como saben, después pues los presidentes desde el año 40 empezaron a comprarle a Estados Unidos productos del campo, porque el campo mexicano iba para abajo. Cárdenas repartió casi 20 millones de hectáreas en ejidos, pero como saben, el ejido
no era propiedad, era propiedad del gobierno, era un préstamo, como le hacen a la iglesia. El gobierno era el dueño del ejido y a los campesinos se la prestaba para que trabajaran. Muchos de ellos pues no le echaban ganas por la corrupción del Banco Ejidal en aquellas épocas, que le prestaban al campesino para sembrar, pero le prestaban más, ponían más, pero recibían menos, cosas, ¿no? El campo se iba para abajo y se le tenía que comprar a los Estados Unidos, como hasta el día de hoy. Luego vino Salinas con el TLC, remachó eso de que hay que comprarle cada día más productos y que el campo mexicano se muere. Luego vino Fox y dijo, el mexicano debería de aprender jardinería, el campesino mexicano, e irse a trabajar a Estados Unidos de jardinero. ¿Por qué? Porque decía, no le vamos a dar presupuesto para el campo mexicano. Todas esas son conspiraciones que luego la prensa apenas sacaban. Esto se les escapaba, ¿no? Que Fox dijo eso y cosas así, ¿no? Eso viene aquí también en el libro. Y no solamente de México, luego se extiende uno por Centro y Sudamérica, los 5 países hermanos de Centroamérica. Había que explotar la compañía Fruit Company, que era del judío, curiosamente, Samuel Zamurre. Era el que todavía hasta el día de hoy, serán sus hijos y nietos, tiene la compañía para explotar las naranjadas, ¿no? Las naranjas, y hacer jugos de fruto de naranjas en toda Centroamérica. O sea, ellos se van apoderando de la economía de los países. En Sudamérica lo mismo. Y luego, ¿qué pasaba? Muchos piensan que las guerrillas esas sí eran de ideología comunista, por supuesto, pero curiosamente eran los mismos Estados Unidos que las apoyaban por debajo de la mesa y las financiaban. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le convenía. Estos países todavía hermanos en los años 50 tenían una economía estable, pero eso no le convenía a Estados Unidos porque entonces no había préstamo, más bien a los sionistas de Estados Unidos. Entonces dice que hay que meter guerrillas de extrema izquierda. Sí, Estados Unidos cuando le conviene apoya a la extrema izquierda sin que ellos lo sepan. Y la mejor prueba es que las guerrillas empezaron a funcionar allá por el 58, 59, pero se crecieron en los años 60 y 70. Pues bueno, el primer satélite de Estados Unidos empezó a funcionar el 16 de agosto de 1960. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el satélite está ahí arriba y nos están viendo. Y esos satélites veían dónde estaban los campamentos de la guerrilla de Colombia, de Guatemala, de Perú. Y entonces, ¿qué hacía el gobierno de Estados Unidos? Que dicen que quería la paz. Pues si hubiera querido la paz, esas fotos del satélite se las hubiera dado a los gobiernos sucesivos y a los gobiernos hubieran mandado tropas de élite y hubieran acabado con esas guerrillas en menos de un año. Pero no, Estados Unidos no quería eso, la conspiración. Ellos querían que hubiera más guerra, porque le vendían armas a la guerrilla y al gobierno. Y qué curioso que los que controlan las fábricas de armas allí también son sionistas. Sí, los dueños del acero, el trust del acero, son de sionistas norteamericanos. Ellos venden el acero para fabricar armas. Entonces, claro, el negocio de ellos, ¿yo para qué voy a fabricar armas si no hay guerra? Entonces, si no hay guerra, las invento, las provoco. Y eso es lo que hacía el gobierno de Estados Unidos, presionado por esos particulares sionistas. Y entonces, y luego tengo mi satélite, que yo sé dónde están fotografiando, son en los años 60 las primeras fotos de la Unión Soviética, dice en unos libros. Empezaron a ver dónde tenía la Unión Soviética su arsenal militar gracias a ese satélite. Hoy en día los satélites han mejorado muchísimo. Hoy te ven desde ahí arriba una placa de un coche. Pueden ver la placa de tu coche desde ahí arriba y no te enteras. Estamos viendo lo que está pasando en Irán, que desde arriba están viendo dónde están los cuarteles, todo lo ven y lanzan los misiles desde aviones, desde muy arriba o desde drones, ¿no? Como este que ha pasado ahora, que mataron a 160 niñas colegialas de 10 a 12 años y algún profesor lanzaron un misil matando a esas niñas como un crimen ritual. Luego han dicho, ay, perdón, nos hemos equivocado. De eso nada. Los satélites de hoy tienen una predicción que no te equivocas. Lo han hecho a propósito para iniciar la guerra a Israel, porque en el Talmud, libro de los judíos, dice que necesitan sangre para iniciar una guerra de niñas vírgenes. Esas niñas de 10 a 12 años con sus cuadernos y libros de escuela ahí asesinadas. Yo vi las fotos
Y luego dicen, ay, perdón, nos hemos equivocado, de eso nada. Con los satélites estos de hoy en día no se equivocan, lo hicieron a propósito. La prensa habló de ello, la televisión, y luego dijeron, primero en un principio le echaron la culpa al mismo Irán, diciendo que habían sido ellos, que se habían tirado un misil a ellos mismos. Luego salió la imagen y dijeron, no, ese misil es norteamericano, de estos famosos Patriots que dicen. Y luego cuando han dicho que era norteamericano han dicho, ay, perdón, nos hemos equivocado. De equivocado nada. Fue a propósito para iniciar esta guerra, la última, la que estamos viendo ahora. La sangre de las vírgenes. Un ritual satánico que tienen los judíos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, como saben, Yahvé dice a los judíos, mata a todos tus enemigos y agarra a las mujeres vírgenes para tus soldados. Por eso Salvador Borrego, que escribía estos libros diciendo cómo es posible que Yahvé, Dios, que es bueno, dé orden al pueblo escogido entonces de matar y violar a las mujeres. Si leen el Antiguo Testamento está lleno de estas cosas. Entonces Salvador Borrego a veces dudaba de que no era la voz de Yahvé, sino que podía ser la voz del otro, del demonio, manipulando a los judíos. Y hasta el día de hoy, cuando matan a niños palestinos, pues los vemos ahí, que ellos no tienen no les da ningún remordimiento, porque el libro de la religión judía dice que solamente es prójimo de los judíos, el prójimo otro judío nada más. Es decir, los que no somos judíos no somos prójimos, mientras que en la religión cristiana Jesucristo dice, ama a tu prójimo, ayuda a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Pues el que tienes viene del latín, el más próximo. El más próximo puede ser tu hermano, tu padre, tu cuñado, tu amigo. Ese es el próximo que a veces te pide ayuda. Y Cristo, la Iglesia Católica, dice, tienes que ayudarle, es tu prójimo. Pero para el judío no. El judío solamente otro judío es su prójimo. Nosotros no somos su prójimo. Entonces a uno que no es su prójimo lo pueden matar tranquilamente, como están haciendo, como siguen haciendo en el Líbano, otro país que están destrozando ahí en la frontera. Pero volviendo al tema de Iberoamérica, pues todos los países hermanos sufren en el siglo XX estas guerrillas que muchos decían, no, es que vienen programadas por Rusia y Cuba. Y sí, en parte venían por Rusia y Cuba, pero los Estados Unidos lo sabían y lo permitían con sus satélites. ¿Para qué? Cuanto más desorden haya, más guerra haya en todos los países hermanos, para ellos mejor. Venta de armas, deuda, porque ellos tenían que renovar en los ejércitos armas más modernas, que los guerrilleros traían armas modernas y los ejércitos de Iberoamérica tenían armas viejas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenían que poner otra vez la mano, es decir, pedir préstamos usureros para comprar armas y modernizar sus ejércitos. Estamos hablando de los años 60. Hoy ya todavía están más modernas las armas, ¿no? O sea, se ve ahí toda una conspiración contra todos nuestros países hermanos y que nos llaman el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Como diciendo esto, ahí los tengo controlados en mi patio trasero. Aquí no va a pasar nada. Tenemos que ir a destruir Irak o Irán, apoyar a Israel, que es el que manda. Israel manda, hay por ahí un libro famoso también. Pero aquí no pasa nada porque los tenemos controlados. Desde casi las independencias hemos ido colocando presidentes y gente de nuestro lado en Iberoamérica. Y cuando hay alguien que se rebela, pues enseguida lo aplacan. Como saben, en Cuba también hay una base naval que se la robaron, apoyaron la independencia de Cuba en 1898. Y después, como Estados Unidos no te da nada de gratis, le dijeron, nos vamos a quedar con la base naval de Guantánamo. Son 117 kilómetros cuadrados. Y ahí hay una base naval, es territorio yanqui, dentro de la isla de Cuba. Y ahí es donde llevaron presos a los musulmanes en la otra guerra de Afganistán. Ahí los tuvieron, ojo, sin juicio ni nada. ¿Qué dice la ley? Todo hombre no podrá estar preso más de 72 horas sin que le acusen de algo. Yo puedo estar 72 horas hasta que viene el juez y dice, hemos encontrado pruebas para que usted siga preso. Pero si no encuentras pruebas, a los 72 horas te tienen que soltar un juez. Eso es el derecho. Estados Unidos, que presume ser la nación más democrática del mundo, pues resulta que ahí no aplicó el derecho. Ahí
trajeron a esos presos a Guantánamo sin prueba judicial. Nada más dijeron, has estado en Afganistán luchando contra mi tropa, pero ¿qué prueba hay? Ninguna. Pues ahí te vas a estar preso, y se han estado años, años y años hasta que han ido saliendo esos presos musulmanes acusados de terrorista, pero nunca les han abierto una causa judicial. O sea, un juez es el que tiene que determinar cuántos años vas a estar preso. Pues ahí no, ahí fue los gobiernos de Estados Unidos lo que les dio la gana. El que puso en libertad los últimos creo que fue Biden. Antes de dejar el poder, Biden y Obama dejaron ya salir a eso, porque dice, bueno, son gente que no ha sido juzgado por un tribunal, como era en la antigüedad, en la época de los persas y de otros reyes de la antigüedad, pues te podían meter preso sin pruebas hasta que el rey le diera la gana. Este se está preso y se acabó, porque lo dice el rey. Eso en una democracia como es Estados Unidos. También pasó en otra democracia que se presume Inglaterra. Durante la Segunda Guerra Mundial había un partido que se llamaba el National Front, que ahora ha revivido. National Front, o sea, Frente Nacional. Ese lo inventó uno que se llamaba Oswald Mosley. Y este Mosley, ¿qué tenía? Pues que lo metieron preso sin causa judicial durante la Segunda Guerra, 6 años preso. ¿Acusado de qué? De nada, porque a Winston Churchill, el demócrata, le dio la gana. ¿Y por qué este señor? Pues porque resulta que Oswald Mosley fundó un partido National Front llamado fascista, y entonces simpatizaba con... Ahora sí agarró, ¿eh? ¿Sí? Gracias. Y entonces la ley inglesa decía que puedes fundar el partido que te dé la gana, sea comunista, sea fascista o lo que sea. Pero le caía mal a Churchill que este señor simpatizaba con Hitler siendo inglés, y entonces dijo, pues yo, Churchill, como un dictador, un rey déspota de la antigüedad, te meto en prisión. ¿Acusado de qué? De nada. No hay ley, no hay ahora una ley en Inglaterra que te pueda acusar de algo, pero a mí me da la gana de que estés en prisión, sin proceso judicial. Y así se pasó Oswald Mosley y otros líderes de su partido 6 años en Inglaterra hasta que terminó la guerra mundial, y al terminar la guerra lo dejaron en libertad, para que vean cómo las democracias, cuando quieren, pueden a dedo decirte, tú vas preso. Oiga, y el juez que me acuse, no, me da la gana a mí, vas preso, como un rey de Persa de la antigüedad. Porque ni siquiera los romanos tenían el derecho romano, que ellos lo inventaron, y en el derecho romano a sus ciudadanos les daba derechos. No podías así ponerlo a dedo, tenías que el derecho romano, que además el derecho romano es luego el que aplicó España aquí. El derecho romano decía que todos los territorios conquistados por Roma eran territorios romanos y los ciudadanos eran ciudadanos romanos. Es lo que pasó en el virreinato. El derecho romano se aplicó aquí porque los habitantes de América eran españoles americanos, no una colonia como en Inglaterra. Inglaterra sí tuvo sus colonias en las cuales los ingleses eran los de arriba y la población de abajo no eran ingleses. Decían, esos no son ingleses. Y por supuesto lo inglés no se mezclaba. Para ellos su racismo decía, no, esos son ciudadanos de tercera, que no son ni siquiera ciudadanos. En la India, sobre todo, donde estuvieron, en Pakistán, en la India, en esos países que ellos tenían de colonias, no le daban la ciudadanía al indígena, al apache, cosa que en el virreinato sí eran ciudadanos españoles. Y eso fue gracias a la reina Isabel la Católica, que dijo, y las leyes de Burgos de 1512, que daban derecho, por eso las tierras comunales eran los españoles americanos nacidos aquí y los españoles europeos. Pero vamos a seguir con el tema el siglo XX, como vemos hay conspiración. No, podríamos hablar mucho más, pero en el libro está más detallado, pero no habría suficiente tiempo. Pero vemos cómo hay conspiración por parte de Estados Unidos para que se inundara toda América de guerrillas. Guerrillas que hacían daño, secuestraban, ponían bombas, actos terroristas, en nombre de derrocar un gobierno para imponerse ellos otro gobierno. Muchas veces decían, vamos a derrocar una dictadura nacionalista. ¿Para qué? Para poner otra dictadura comunista. O sea, nada más era un cambio de dictadores. Como pasó en Nicaragua o pasó en Cuba, había dictadores, sí, nacionalistas de derecha, pero luego llegó otro dictador de izquierda, y así ahí ya conocemos la historia. O sea, un cambio de dictadores.
es lo que se ha usado, y todo eso Estados Unidos lo permitía, lo consentía, le gustaba. Decía, porque ahora me interesa arruinar la economía de este país, de Cuba, el otro. Y todo el siglo XX pues se llenó de guerrillas y de esto, sobre todo esto, pedir a los bancos sionistas de Estados Unidos, que confundían a la gente. La gente decía, es que le debemos a Estados Unidos, le debemos una deuda, la deuda externa, que en realidad era, le debemos a un grupito de particulares sionistas que tienen sus bancos en los Estados Unidos, y eso hasta el día de hoy. Ahora algunos dirán, ¿y quién es el país más endeudado del mundo? Pues parece paradójico, pero el país más endeudado del mundo es el mismo gobierno de los Estados Unidos. Por eso lo tienen bien agarrado. Cuando le han dicho, vas a la guerra contra Irak, o contra Libia, o contra ahora Irán, o en la Segunda Guerra Mundial contra Hitler, los gobiernos de Estados Unidos son obedientes. ¿Por qué? Porque tienen la mayor deuda del mundo con esos particulares. Ahora, ¿ha habido presidentes que se han dado cuenta de esto? Sí. ¿Y qué les ha pasado? Pues podemos mencionar a varios en la historia. Nombramos a Abraham Lincoln, fue un presidente que se oponía a ese grupito y que no quería él préstamos, pero luego al final le obligaron a pedir un préstamo para ganar la guerra esa civil de los Estados Unidos. Él protestaba por la usura tan grande, 36% por un préstamo. Y él dijo, cuando termine la guerra lo voy a arreglar, les voy a quitar ese poder a los particulares, que son los sionistas. Pero no le dio tiempo. Una semana después de terminar la guerra, como saben, fue asesinado. Le pasó a varios presidentes, Garfield, McKinley. El más conocido por nosotros, se acordarán de John Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. También veía eso muy mal. Dice, ¿por qué yo le tengo que estar poniendo la mano a un grupito de particulares? Soy el presidente de la nación más poderosa del mundo y tengo que pedirle prestado para gobernar cada año varios millones de dólares para que circulen por Estados Unidos. Y entonces él dijo, esto lo voy a nacionalizar yo. Pero para nacionalizarlo, primero tenemos que fabricar otro billete de dólar. Como saben, casi todos han visto un billete de dólar que dice Federal Reserve, o sea, Banco de la Reserva Federal, que son los encargados de fabricar el papelito del dólar. Y el Banco de la Reserva Federal está en manos de un grupito de particulares sionistas, los 12 bancos de las 12 familias judías de la Reserva Federal, y le prestan al presidente. Kennedy veía eso mal, y entonces él mandó por otro lado fabricar billetes que no decía Federal Reserve, sino decía Banco de los Estados Unidos. En cuanto empezaron a aparecer esos billetes en las calles, se preparó el atentado, como saben, fue asesinado, hubo conspiración, fue Lee Harvey Oswald el que le disparó desde una biblioteca, le facilitaron subir ahí con un viejo fusil, pero no solamente cuando le disparan por la parte de atrás. Luego Kennedy, en los documentales que hemos visto, se ve que hace así, porque también le disparan de adelante. Sin embargo, la versión oficial de Estados Unidos es que solo fue una sola bala, la de atrás. Sin embargo, está comprobado que desde adelante le dispararon desde un puente que pasaba la autopista, y eran policías corruptos de Texas que le dispararon al presidente también para rematarlo. Era un presidente que había desafiado al poder sionista de la banca y le cuesta la vida. Así ha habido también algunos, porque no son tontos ellos. Todo esto que estamos hablando, ellos lo conocen perfectamente, al menos cuando llegan a la presidencia y se sienten amenazados, diciendo, aquí hay que andar más derecho, porque como se molesten estos particulares, son capaces de matarme. También en tiempos de Reagan hubo algo. Reagan también fue una pequeña frase que dijo de que eso sí debía de controlar el gobierno de Estados Unidos. Y qué curioso, Reagan sufrió un atentado, no murió, quedó herido, pero entendió la lección y de quién le mandaba la bala. Y así todos los presidentes de Estados Unidos pues son lacayos de lo que manda la banca sionista. Por eso las guerras, van a la guerra cuando ellos les dicen. Fueron a la Primera, a la Segunda Guerra Mundial, ahora las guerras de Irán y otros países, ¿no? Y a nuestros países hermanos pues los tienen bien agarrados, como quien dice, los tienen bien agarrados. Es la conspiración contra Iberoamérica, para que aquí no pueda surgir nada
ni siquiera una unión de países contra ellos, ¿no? Enseguida manipulan a uno y a otro para poner y quitar a los que ellos quieren o les molestan. Hemos llegado al siglo XXI y sigue la cosa igual. Ese poder cada vez más poderoso, porque antes todavía las guerras de antes las veías los aviones en el cielo, ahora ya ni los ves. Un avión nos puede estar viendo a nosotros, nos lanza un misil desde arriba y todo esto quedaríamos ardiendo. Cada vez más poderoso. O tenemos lo que pasó el otro día, bueno, hace unos meses en Venezuela, esa arma terrible que querían llevarse a Maduro, cosa que lograron, pero no querían matarlo para que hable. Entonces Maduro tenía una guardia personal de 32 cubanos, de tropas de élite, y otro tanto de venezolanos, que llegaron con otra nueva arma, los norteamericanos, que es como una, pues, del tamaño de esta mesa, con una especie de redondela, así como un radar. Antes de atacar, pusieron en marcha eso y lanzaron como unas ondas, y los soldados de la Guardia de Maduro empezaron a marearse, a sangrar por la nariz, a vomitar, como a veces cuando estamos enfermos, que hemos comido algo malo, o nos sentimos mal, que vomitamos, y bueno, pues esa arma de los Estados Unidos hizo que esa gente, los soldados cruceros, que empezaron, me siento mal, me mareo, vomito, sangro por la nariz. Entonces en ese momento estaban distraídos, y es cuando atacan los yanquis. Qué fácil es atacar a un hombre que está mareado y vomitando, ¿no? Pues efectivamente atacaron, los mataron a los 32 cubanos, mataron a otros tantos venezolanos, más de 100 muertos, y luego se llevaron a Maduro vivo, que es lo que querían, y preso, con esa nueva arma de lanzar primero esos, como no sé qué, son rayos láser que te hacen vomitar y marearte, ¿no? Y así es la historia, esas armas terribles que solamente tienen ellos, y sigue el poder de la conspiración. O sea, nos pueden hacer un montón de cosas con estas armas que ellos inventan. Y cada vez es más poderoso el poder de Estados Unidos, la conspiración sionista, con sus países de Inglaterra, porque uno dice, es que, ¿cómo nos enfrentamos a ellos? Vemos que Irán ha tenido la valentía de enfrentarse, porque todavía no firma la paz. Claro que los pobres iraníes, Estados Unidos e Israel, le mandan, por decir, 10.000 misiles, y mueren muchos iraníes. Y Irán se defiende, y en vez de 10.000 no puede mandar 10.000 porque no tiene, pero por lo menos le manda 1.000, y le están cayendo en Israel y en las embajadas de Estados Unidos, que luego nos ocultan la verdad. Irán destruyó la embajada de Estados Unidos en Kuwait y en Irak, y la televisión, bueno, dijo algo, pero han destruido la embajada. Yo le diría, ¿cuántos muertos? No hablaban de muertos, quieren ocultar sus muertos. Más o menos en una embajada, ¿qué les gusta? ¿Cuánto trabajan en la embajada de México en Estados Unidos, o en París, o en Francia? ¿Cuánta gente trabaja aparte del embajador? 30 personas más o menos. Cada embajada tiene 30 personas. ¿Por qué no decía la televisión, en la embajada trabajaban 30 y han resultado muertos? No quieren que se sepan los muertos de Estados Unidos. Y esas embajadas le afinaron muy bien la puntería, porque Irán no tiene satélites, pero sí los tiene Rusia y China. Rusia dice, yo no intervengo en la guerra, pero sí le está dando al embajador iraní, toma, mira, estas son las fotos de donde Estados Unidos tiene tropas, allí en el Golfo, o donde está la embajada de ellos. Y gracias al satélite de Rusia, pues están atinándoles y están resistiendo. Pero como saben, para esta conspiración, ellos, desde el cielo no vas a dominar un país. Para dominar un país y derrocar un gobierno tienes que bajar abajo. Tienes que mandar tropas de infantería, de tierra. Y ahí es donde sí van a perder muchos hombres, y se lo está pensando Trump, porque sabe que en noviembre tiene elecciones al Congreso, para renovar el Congreso. Y entonces dice, si me presento a esas elecciones con un montón de soldados muertos americanos, pues la gente no me va a votar. Entonces están ocultando los muertos, y tampoco quieren mandar tropas de tierra, porque saben que sí les va a costar, no les va a salir gratis. Y más los musulmanes, en su religión, ellos dicen que es un horror para Alá morir por el Islam, y entonces muchas veces ni les importa morir. Entonces el norteamericano está acostumbrado a la vida fácil, ¿no?
de Occidente. El islamista no. El islamista está dispuesto a sacrificarse a él con tal de matar a muchos soldados americanos. Entonces ahí la va a tener dura, de que no va a poder con tropas de tierra doblegar a un país. Por eso la guerra se va a alargar. No como ha dicho este señor, ya la guerra en un par de semanas termina. No, va a ser larga. Y eso es lo que le duele a él. Pero así como estos países están dominados, bueno, ya en parte del mundo está dominado por el poder económico de los sionistas y de Estados Unidos, que nos domina a toda Iberoamérica, pues la única solución para combatirlos es la unión. La unión. Mientras estamos divididos, solos no vamos a poder ir. Ellos nos van a ganar siempre solos. Ahora, si se hace una especie de... En Europa está el Parlamento Europeo. ¿Qué pasa? Que son 27 naciones que no es que estén unidas, no es una sola nación, sino que son 27 naciones en torno a la Unión Europea, que son 27 que tienen su gobierno local y un gobierno general, que es el de Europa. Y cada X 5 años o 6 se hacen elecciones al Parlamento Europeo. Y allí todos, España, Francia, Italia, Grecia, mandan sus diputados que les van a representar en el Parlamento Europeo. Pero Europa también está controlada por ellos. Aquí, ¿qué se puede hacer? Un Parlamento iberoamericano. Es decir, todas las naciones que hablamos el mismo idioma, podemos hacer un Parlamento iberoamericano donde estaríamos unidos, sobre todo en lo económico, no necesariamente no poner aranceles. Si México le compra a Argentina o viceversa, o Perú le compra a México, se suprimirían los aranceles para que nos salga más barato, se suprimirían los aranceles, habría una unión militar, de que si un país como en Europa hay un tratado militar que si un país es agredido, todos apoyarían al país de Europa agredido. Pues aquí sería lo mismo. Si un país de Iberoamérica es agredido, que en más caso sería México por la frontera de los yanquis, pues todos los países de Iberoamérica acudirían a defender a México. Esos serían los tratados que se deberían de firmar para una especie de unión iberoamericana, conservando sus gobiernos locales y un parlamento de todos, unidos económicamente y militarmente sobre todo. Y sobre todo la supresión de pasaportes. Por ejemplo, un paraguayo o un peruano podría entrar en México sin visa y viceversa. Un mexicano podría ir a Brasil o Argentina sin necesidad de una visa. Y también en este Parlamento estarían incluidos España y Portugal. O sea, un mexicano podría ir a España sin pedir visa y viceversa. O sea, esas serían las ventajas de una unión iberoamericana. Como hay una unión europea, sería una unión iberoamericana, que es en lo económico, en lo militar, y cada uno conservando un poco sus policías locales. Pero también habría una policía federal de toda Iberoamérica. Yo veo la única solución para que no nos esté pateando, dando órdenes el poderío de los Estados Unidos, que lo tenemos en la frontera, el sionismo, que es el sionismo. Entonces, bueno, habría mucho más que hablar, pero necesitaríamos mucho más tiempo. Pero más o menos las bases de Iberoamérica, las conspiraciones que ha habido contra Iberoamérica, bueno, yo las he plasmado en este libro. También hay un segundo libro que todavía no está impreso, pero el de Iberoamérica es este. Y ahí voy narrando la historia de todas las conspiraciones desde la expulsión de los jesuitas de 1767 hasta el día de hoy, como quien dice. ¿Y por qué dice unos? ¿Y por qué lo de los jesuitas? Bueno, los jesuitas educaban a los indígenas y estaban llegando a las fronteras de lo que era Estados Unidos, y Estados Unidos les tenía miedo. Entonces ellos presionaron para que expulsaran a los jesuitas, no solo de España, sino de todos los virreinatos de España, como sucedió también aquí en México. El pueblo quería a los jesuitas en San Luis Potosí, en San Luis de la Paz, en Guanajuato y otras localidades, salieron en su defensa, y hubo más de 38 muertos al defender a los jesuitas. Hubo unos jesuitas que allá se escondieron en la Alta California, porque la orden fue expulsarlos también de aquí y mandarlos a Roma en barcos húmedos, donde varios murieron en 1767, y varios de ellos fueron escondidos por los indígenas de California.
los querían, les enseñaban y estuvieron escondidos mientras duró esa persecución allí en los desiertos de California por el mismo pueblo mexicano de entonces y sobre todo los indígenas. O sea, vemos, desde ahí empieza, digamos, la conspiración contra Iberoamérica que narro en este libro, luego las guerras de independencia, y después de las guerras de independencia entonces sí se lanza ya Estados Unidos e Inglaterra, pero con una barra libre contra todos los países, y de 4 grandes naciones que había, 4 grandes virreinatos, ellos hicieron que haya 20 naciones, 21 contando España y Portugal, porque ellos nos quieren divididos, vencidos, separados, que no nos unamos. Hace poco, no recuerdo el nombre, lo tengo en mi segundo libro que todavía está en un USB para editarse, un funcionario de Estados Unidos, creo que fue del gobierno de Obama, hizo una declaración diciendo: tenemos que seguir provocando la división de todos estos países de Iberoamérica, desde México hasta Argentina, que haya división, que no se unan, porque, dijo él, porque el día que se unan todos los países iberoamericanos en una sola nación poderosa, ese día nosotros perderemos. Entonces hay que seguir metiéndoles, ya antes eran guerrillas y cosas, ahora ya nada más divisiones, reflotar la leyenda negra, como dijo el historiador argentino Marcelo Gullo. La leyenda negra, como saben, fue propiciada en el siglo XVI por protestantes de Holanda, judíos de Holanda, y luego algún que otro español como Bartolomé de las Casas, que inventaban y se excedían diciendo que había habido masacres enteras. Hombre, sí hubo muertos, sí hubo combates, pero no lo que dice la leyenda negra. La leyenda negra antiespañola, que si la Inquisición y cosas así entre la Iglesia, eso es la leyenda negra que la inventaron ellos para dividir en contra de España. España resistió, pero después la leyenda negra ha seguido, la promovía Inglaterra, curiosamente, y ahora estaba como un poco apagada. Sin embargo, la han despertado, porque dicen: no queremos que los iberoamericanos se sientan unidos, se sientan como un solo pueblo, nos interesa que estén divididos. Entonces hay que volver a hablar en las documentales, en la televisión, de la leyenda negra, para que estén uno contra el otro, el mestizo contra el criollo y el criollo contra el indígena, y así mejor los maneja así la conspiración de Estados Unidos, de la masonería. Y eso es lo que nos tratan de hacer, o sea, mantenernos desunidos y sobre todo endeudados sobre todo, porque con la deuda con los sionistas nos tienen bien agarrados. Algunos se preguntarán: ¿y antes por qué no había deuda? No había deuda, efectivamente. En el virreinato no había deuda porque la moneda era de plata e incluso algunas de oro. Entonces la plata no se devaluaba y el oro tampoco. Al contrario, hoy en día el oro cada vez ha ido subiendo más. Hoy vendes un anillo de oro y te dan mucho más que hace un año, o de plata. Y las monedas eran así en el virreinato, de plata y de oro. Entonces no se devaluaban, y sobre todo, más importante todavía, porque no dependía la economía de un banquero sionista extranjero. La economía era nacional, y como no dependía de los préstamos, pues era estable. Una vez, como hemos dicho ahora, en el siglo XIX empezaron los préstamos. El primer banco que llegó a México fue un banco inglés, se llamó Banco de Londres y Serfín. Los más mayores se acordarán, los que conocimos Banca Serfín, pues ese era cuando se separó el nombre de Londres, pero era el mismo. Banca Serfín fue el primero que llegó a México y empezó a prestar no solo al gobierno de México, sino al pueblo mexicano. Vete a saber, ya ves cuando un banco te presta los intereses usureros que te cobran, ¿eh? Que te quedas a veces asfixiado, que no puedes ni pagar la deuda, y si no pagas la deuda, ya hipotecada está tu casa hipotecada o algún otro bien. Pues eso es lo que está pasando, pero a nivel de naciones también. Esa es la cuestión de la conspiración contra Iberoamérica por parte del sionismo y de estas naciones poderosas del destino manifiesto, que nos están ganando la batalla por el momento. Al final perderán. Yo tengo
la idea de que se iban a perder porque ellos pues están en contra de Cristo. Pero alguno dirá, no, pero es que hay algunos que son cristianos, sí, pero cristianos de unas religiones inventadas por hombres. Lutero era un hombre lleno de pecados que inventó la religión evangélica. Charles Russell inventó los testigos de Jehová. Solamente la religión católica es creada por el mismo Dios, Jesucristo Dios. Entonces es muy diferente. Ahora te encuentras a mucha gente que dicen, bueno, pero todas las religiones conducen a Dios. Pues eso es una falsedad. Oiga, pero es que el cura de mi parroquia, que es católico, también dice eso. Sí, yo también me he encontrado con esos curas, pero son malos sacerdotes, modernistas. El modernismo es una ideología que surgió en 1909 y el Papa de entonces, San Pío X, la condenó. El modernismo dice eso, que todas las religiones conducen a Dios. Pero no es cierto, porque Jesucristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. O sea, no dijo, yo soy uno de los caminos, una de las verdades, como pretenden hacernos creer ahora incluso sacerdotes católicos, entre comillas, porque la Iglesia nos la han cambiado por dentro desde el Concilio Vaticano II. Incluso ha habido papas que no concuerdan con lo que siempre nos han dicho. No tenemos nada más que hace poco el Papa Francisco, antes de morir, hizo un viaje a Indonesia, Oceanía, Australia, y ahí se reunió con varios jóvenes de religiones raras, no cristianas. Y a los jóvenes les decía Francisco, es que cualquier camino de ustedes conduce a Dios. Eso es una falsedad. Toda la vida, la Iglesia, si lee uno la historia de la Iglesia, todo eso ha sido condenado por los papas anteriores. Entonces Francisco se lo saca de la manga. Por eso ha habido muchos católicos que no estaban de acuerdo con lo que decía Francisco, porque está violando la tradición de la Iglesia. Y eso es muy grave para un sacerdote y más para un papa. Y el modernismo dice eso, pero no puede ser cierto, contradice a Jesucristo, que dijo, yo soy yo. La Iglesia que funda Jesucristo. También Jesucristo dice, nadie llega al Padre, si no es a través del Hijo, es decir, a través de Él. Entonces, ¿cómo un musulmán o un judío va a llegar al Padre si no creen en Jesucristo? Los judíos no solamente no lo creen, sino que lo combaten, lo combatieron, lo mataron en una cruz. Ahora, alguno me dirá, es que hemos visto los últimos papas que saludan a los judíos y hasta le besan la mano, como hizo Francisco. ¿Qué está pasando? Pues es la obra de la conspiración. También en este libro hablo un poquito del Vaticano. Terminando el libro, se habla del Vaticano, de lo que está pasando dentro de la Iglesia y por qué hoy hay sacerdotes y obispos que ya no parecen a lo que nos decían antes, cuando yo era niño. Hay sacerdotes que contradicen a otros sacerdotes que me enseñaron esto, que la Iglesia siempre enseñó. Entonces, todo eso es parte de esta conspiración. Y creo que pues ya para ir terminando, porque podríamos seguir hablando mucho más, pero para no cansarles, pues damos por terminada la charla esta, y como he dicho, la única solución es estar unidos en una unión iberoamericana. Ahora ya, si quieren algunas preguntas, que les haya quedado alguna duda, o también algo que quieran alegar de todo este tema. Entonces les doy la palabra y damos por terminada la charla. Si quieren alguno preguntar o hacer alguna alegación de que yo no haya hecho y que quieran ustedes decir, pueden hacerlo. Cualquier información que tienen en este libro, que está ahí a la venta también. Sí. Gracias, maestro Rogelio. Pues como siempre, muy buena su charla, además muy nutrida y con muchos datos que nosotros no conocíamos. Gracias por compartir tanto conocimiento que tiene usted, maestro Rogelio. Y bueno, pues le queremos entregar este reconocimiento a nombre del gobierno municipal de Teciutlán y de nuestra presidenta municipal, la licenciada Carla Victoria Martínez Gallegos, por su participación tan destacada
en la segunda Feria Internacional del Libro. Y aquí con nuestro amigo Gil, quien es la cabeza de todos, del colectivo de libreros. Gracias por estar aquí en Teciutlán, maestro. Comentarles que él viene de España, pero nos comparte todo su conocimiento. Gracias. Va y viene a México. Ya es más mexicano, Mi dice. esposa era mexicana, que en gloria esté, y mis hijos también están ahí en el Distrito Federal, mexicanos. Perfecto, maestro. Gracias.